Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando y viendo, y bienvenidos a esta mesa redonda de 1917 en la que rápidamente permítanme presentarme. Soy Arturo Aguilar y estoy rodeado de una serie de colegas con los que vamos a platicar esta película de Sam Mendes, esta película muy interesante, muy llamativa, que se estrena en enero en nuestro país. Y para ello rápidamente les presento, me acompaña Diana Su de Cinemanet. Hola, he trabajado con todos individualmente y ahorita estamos juntos, me encanta. Me encanta. José Corro, Filmsteria y Hola, A Dónde Ir. sí, es un placer estar con ustedes y hablar de una gran película de Primera Guerra Mundial y también de bélica. José Antonio Valdés. Hola, muchas gracias Arturo y gracias a Universal por esta oportunidad de compartir. Haciendo equipo en Cine Garage, también Eric Estrada. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Y Sergio López de Cine Premier. Hola, pues muchas gracias por la invitación y pues para hablar de 1917. Pues no perdamos más el tiempo. ¿Quién quiere dar la primera reacción? ¿Cuál fue su primera reacción al terminar de ver la película? Una primera impresión. Pues a mí me parece una película visualmente espectacular, una nueva forma innovadora de disfrutar una película bélica y que esta ilusión, y recalco ilusión, de que todo sucede en un plano secuencia, es maravilloso. Sí, la verdad es que creo que el equipo, la dupla que ya hacen Sam Mendes y Roger Deakins, que ellos ya vienen trabajando desde Skyfall y Jarhead, la verdad es que ahora se nota mucho más, que es, digamos, mucho más natural, a pesar de que la película sí tenía que estar muy bien coreografiada por esto precisamente que decía Diana, de esta ilusión de un plano secuencia, que la verdad es que nunca se notan, pues son un par de cortes los que se pueden llegar a notar, pero la verdad es que sí es esta ilusión de un plano secuencia y como tal cual que nos mete a la guerra, de que nunca para, nunca se detiene y queremos un descanso, pero la verdad es que no está ahí. Primera reacción es... Yo, así como primera reacción, sales muy emocionado, ¿no? Que independientemente si te gusta el cine bélico o no, creo que la película está apuntando muy directamente a las emociones de quien la está viendo. De ahí la idea y la incluso necesidad de filmar todo como si no hubiera cortes o disimulando los cortes en los planos, ¿no? Pero ya después que la aterrizas, traté de entender lo que realmente estaba contando Sam Mendes y es ahí donde empiezas a redimensionar la propuesta. Es decir, es una película muy emocionante, sí, es una película técnicamente alucinante también. Está todo puesto para Deakins, para que la fotografía se luzca, lo cual también la hace más película de él que de Sam Mendes. También. A eso creo que llegaremos en un rato y todos queremos discutir. Pero creo que ¿quién debería llevarse el crédito? Mi primera reacción fue esa. Es una propuesta muy emocionante, quizá muy cargado a lo estético, pero como está muy cargado a lo estético y eso la hace más de Deakins, acabó gustándome por otras razones. Okay. ¿Josué? También justo, Roger Deakins, si pensamos que Lubezki era como el gran fotógrafo de esta década, creo que Deakins dice, ¿sabes qué? Ya no lo eres. O tal vez nunca lo fuiste, no lo sé. Y otra cosa que me gustó mucho es que no necesitamos tener una cinta llena de batallas, de sangre, de acción continua, para poder entender la deshumanización y al mismo tiempo la parte que te vuelve humano dentro de una guerra. Eso fue lo que más me gustó de la película. No tuvimos que ver esta secuencia inicial de rescatando al soldado Ryan para entender lo dolorosa y cómo cambió una generación. Y creo que eso fue lo que más me gustó de esta película, que no habíamos visto algo tan cercano a la Primera Guerra Mundial. Bueno, primero la sensación es cuánto caminamos todos durante 2 horas. Sí. Y la segunda sensación es, creo que estamos hablando de dos personajes, Sam Mendes y Roger Deakins, que además de cineastas son cinéfilos. Entonces yo encontré montones de referencias a muchos clásicos de la Primera Guerra Mundial o sobre la Primera Guerra Mundial, que ojalá podamos también platicar. Y un Sam Mendes que entiende que la forma es fondo y el fondo es forma. La guerra no se acaba nunca, nunca se ha acabado, y por eso el decidir hacer una película en plano secuencia te da la idea de ese horror continuado que a mí realmente me fascinó. Sí, la primera sensación en mi caso fue de, ya terminó, ya llegamos. Pero no llegas a ningún lado, que esa es la tragedia de la película, ¿no? La guerra no se va a acabar nunca, y me encantó. Habiendo escuchado sus primeras reacciones, ¿qué piensan de en dónde acomodarían esta película dentro de las experiencias distintas que tenemos de retratos de la guerra? Por supuesto, hay una sensibilidad, hay un estilo, como si podemos recordar desde Senderos de Gloria, obviamente, hasta Salvando el Soldado Ryan.
¿dónde acomodan la experiencia de esta película? ¿En qué parte, como decías, se aleja de la acción para saber explotar o aprovechar un drama? La apuesta técnica narrativa de qué significa un plano secuencia, por qué funciona tener estos 2 horas en pantalla, pero serán cerca de 12 horas en tiempo real lo que tiene que pasar este soldado. ¿Qué piensan respecto a esto? Yo la acomodaría en medio de muchas otras películas. Es decir, sí está Senderos de Gloria, sí está The Big Parade, que la platicábamos, ¿no? Una película de King Vidor, hecha justo entre guerras, hablando de la Primera Guerra Mundial, de la crudeza y de los horrores de la guerra de una manera mucho, mucho más marcada, ¿no? Está Sin Novedad en el Frente, que también es la Primera Guerra Mundial, que también es una película antibélica. Esas partes las tiene, pero también está marcando la importancia histórica de su propia narración. Es decir, el hecho de que todo ocurra el 6 de abril de 1917, que es donde ocurre la película, que es justo el día que los Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial a reforzar el frente aliado, la acomoda también en las fechas de Salvando al soldado Ryan, que ocurre en el día D. Es decir, hay una fecha determinante en esta fantasía visual. La acomoda en el 1941 de Steven Spielberg, la acomoda en Dunkerque de Nolan, que también es una fecha muy específica en la historia, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, sin entrarle a ninguna de ellas. Porque es una ficción. Lo de Dunkerque sí ocurre. 1941 es la fecha, en diciembre, el mes y el año en el que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Y al hacer eso, al hacer yo esa primera separación, la acerco mucho justo a Dunkerque. Dunkerque juega mucho con el tiempo real y el tiempo de su propia película. Fueron 3 días de horror y de balazos, todos resumidos casi en la narración del piloto que está volando por encima. Que son 3 horas. Que son 3 horas. Y aquí hacen más o menos lo mismo, que lo decía José Antonio. Son 2 horas de película, pero en realidad son 12 horas en la vida de este soldado. Yo la pongo ahí en medio de todas esas. Ahora, yo tomando la palabra, la propia Primera Guerra Mundial te da una puesta en escena distinta a que si filmaras Vietnam, la Segunda Guerra Mundial o el Golfo Pérsico. Son guerras completamente diferentes. En este caso, la Primera Guerra Mundial se peleó de forma horizontal. Por lo tanto, recuerdan los planos de Kubrick de En Patrulla Infernal, cómo la cámara siempre se mueve. El inicio de la película es muy difícil no pensar en eso, con esos caminatas. Entonces, por un lado tienes la puesta en escena horizontal, por otro lado tienes una puesta en escena donde el techo está hasta arriba, ¿no? Entonces no ves nada y te tienes que ir moviendo en estos espacios. Eso mismo da la concepción a Sam Mendes del plano secuencia. Sí, y bueno, vemos aviones y vemos cosas por ahí, pero nunca entramos, que eso es algo muy padre en la película, nunca entramos en sí al combate tal cual. Son pedacitos de combate y más bien vemos los despojos de la guerra, que es a donde Sam Mendes quiere meterse, ¿no? Y aprovecho eso que dices, precisamente tomando lo que decía Josué, de alejarse de cierta acción, que es lo que podríamos decir de repente caracteriza a una película bélica. Y que justamente justo en películas de la Primera Guerra Mundial, a nivel técnico nunca fueron superlativas como han sido las otras guerras. Primero por la época que nació, o sea, en que surgió. Acaba de empezar el cine como un medio masivo y fueron 20 años entre esa Primera Guerra y la siguiente, en la cual a un nivel europeo fue una guerra muy, muy dolorosa. Por eso cinematográficamente todas las grandes películas empiezan después de los años 40. Evidentemente con lo que ustedes dicen de King Vidor y también La Gran Ilusión de Renoir. Pero esta a un nivel técnico me sorprendió, no solamente por la parte de la plano secuencia, sino que también vemos cómo toda esa tecnología que estaba incipiente en la Primera Guerra Mundial, como los aviones, se ve. Otra cosa que me gustó mucho, ya a un nivel histórico verdadero, es que todo el mundo pensamos en las trincheras como estos lugares llenos de lodo, de heces, algo que era putrefacto. Y realmente las trincheras no todas eran así. Si vemos en la película las alemanas, se ve que está llena de ladrillos, está bien construida, que había ingenieros que lo hacían. Entonces eso fue también muy fidedigno. Y otra cosa que a mí me gustó mucho a un nivel histórico de esta película es que es Primera Guerra Mundial y todo el mundo a veces pensamos que solamente fue en Europa. Pero realmente ese conflicto también pasó en el Pacífico, pasó muchísimo en Medio Oriente, y muchísima gente que era de Medio Oriente, del territorio del Imperio Británico, fue al frente occidental a pelear por el Imperio Británico.
Y eso lo vimos en la película. Había por lo menos 3 o 4 personas de ascendencia árabe o india que estaban ahí, y eso nunca lo habíamos visto en una película. Y es ahí cuando podemos entender, además sea de Gallipoli o tal vez del Lawrence de Arabia, que sí había un conflicto mundial y que el Imperio Británico estaba desde Canadá hasta todavía Nueva Zelanda. En pequeños detalles que retratan la complejidad y toda esa gente sí fue a pelear a Occidente, a Europa Occidental, y por primera vez. Mientras esos pequeños detalles a mí fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo la colocaría yo? Sí está por lo menos de este año, en este año por lo menos las películas que más me ha impactado, y a un nivel Primera Guerra Mundial sí la colocaría en el top 5, en un nivel personal, tanto por nivel técnico, por cómo retratan la guerra, y porque siento que no hay este sentimiento antibélico. Simplemente es 2 personas que tienen que sobrevivir, que es lo que todos hacemos en el día a día. Exactamente. Pero sin juicio alrededor del contexto. Sí. Pero no se les queda justo corta en el rollo antibélico. Pero ¿tendría que tener un discurso antibélico una película que se ambiente en la guerra? Esta lo tiene. Yo solo habría pedido un poquito más. O sea, está bien que esté dedicada a los héroes de la Primera Guerra Mundial. Sí. Está bien que esté basada en las historias que del abuelo del propio Sam Mendes. Creo que, como decía José Antonio, el hecho de marcar el horror de la guerra que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y de ahí la unión del primer plano y del último plano de la película, ¿no? Que es como también reforzar que la pesadilla no termina. Creo que un poquito más de antibelicismo, de puño cerrado, la habría hecho todavía más emocionante. ¿No? Una toma de postura. O sea, se agradece, pero la toma de postura creo que... Que creo que también, digamos, las pequeñas fallas que puede tener o los retos que te enfrentas al tener esta película, que es en un plano secuencia y demás, es que no puedes, digamos, abarcar, o sea, no puedes... O sea, estás únicamente comprometido con esta escena y con esta secuencia y se acabó. No, si quieres así el audio, como en Dunkirk, ¿no? El audio del final o esta otra punto de vista, pues la verdad es que esta película se tiene que limitar a los retos que ella de cierta manera es honesta desde el principio de que no se va a involucrar del todo. ¿De acuerdo? Sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. A mí la primera película en la que me hizo pensar es en Dunkerque. También pienso en el documental de Peter Jackson, en el de They Shall Not Grow Old. Y digo algo que no se ha mencionado, hemos hablado mucho de la parte técnica, que es para mí sobre lo que hay que hablar de la película, lo más importante. Pero están estos 2 actores que siento que hay una delgada línea entre... ellos llevan el peso de la película, pero sus actuaciones son, y eso a mí me gustó mucho, son contenidas, no son estas actuaciones enérgicas, intensas, en donde gritan y lloran y en sus diálogos entre cada momento tenso se súper sinceran. O sea, siento que son cosas simples. Y eso funciona porque entonces no te desvía la atención a toda la parte técnica. Artificiosa. Claro, y al mismo tiempo se siente orgánico, porque no ves a estos chicos y dices, o sea, creo que sus actuaciones funcionan. No son actuaciones que tú vas a darles premios o que vas a destacar. De hecho, aquí no las habíamos mencionado hasta ahora, pero funcionan bien, ¿no? O sea, creo que los poquitos momentos en donde hablan de sus vidas personales, los necesitas porque tienes que a fuerzas encariñarte con ellos. No hay manera de querer ver una película de 2 horas, por más bien hecha que esté en la que técnicamente. No te preocupe ni te importe nada. En la que no te importe, exacto. Entonces, siento que las actuaciones están como en ese punto, ¿no? De a lo mejor no es que no vas a recordar la película por ellas, pero están bien hechas para que la película caiga sobre 2 personajes, ¿no? ¿Alguien más que quiera hablar exacto de los personajes? Antes, porque creo que la parte técnica nos puede dar un rato, pero antes pasar a esa trama de los personajes emotiva, íntima, que va a transportar todo este happening performance. Yo la única escena donde sentí esa sensación de intimidad y de cierta postura antibélica por parte de Sam Mendes es esta secuencia donde él sale del río y encuentra a estos soldados sentados y están cantando una canción y de repente él se integra como si fuera fantasma entre todos ellos. Creo que además de que es un homenaje a Ben y Mira, de Elem Klimov, que es clarísimo. Inclusive él va sangrando del mismo lado que va sangrando el protagonista de aquella película. Cruda y antibélica. Crudísima y antibélica. Aquí este es como el único gran momento así, ¿no? Yo lo que siento que dice Diana tiene mucha razón. ¿Y por qué son los 2 personajes hasta podríamos decir grises? Porque si quitamos a ellos,
y ponemos a Benedict Cumberbatch y a no sé, Tom Holland. y a Tom Holland, la película se vuelve ellos y no el plano secuencia. Tenían que ser dos actores completamente anodinos, grises, que te dan muy bien los tonos para que Dickens se agarre caminando con la cámara como quiere, ¿no? Entonces, eso habla de una muy buena congruencia y de mucha inteligencia de Sam Mendes de no ponerse el pie, de no sabotearse el proyecto. Y al mismo tiempo, bueno, se nos está olvidando alguien importantísimo, la dirección de arte de Dennis Gassner, que es brutal, ¿no? O sea, ese pueblo del soldado Ryan del final ya quedó 1000 veces superado con lo que acabamos de ver con 1917, pero sí, que no sean personajes tan importantes, eso ayuda mucho. Sí, creo que también, o sea, hay una parte ahí que igual y no decirla tanto para no arruinarle la sorpresa, pero sí cuando interactúan ellos con ciertas, o sea, con estas otras personas que se van encontrando en el camino, ahí sí se baja nuevamente a darles una humanidad a estos personajes. Un pequeño descanso en el ritmo de De la héroe. caminata propia. Porque al final de cuentas, pues sí está hablando de un héroe, hay una misión a cumplir en el día en que Estados Unidos entra a la Primera Guerra. O sea, sí hay un componente ahí atrás que nos dice, claramente es nuestro protagonista y cualquier cosa que le pase a él puede arruinar los planes, aún sabiendo que es una ficción. O sea, es el juego al que tenemos que entrar como espectador, ¿no? Como decías tú, ¿qué me tengo que creer de la película? Que ese es mi héroe, esa persona gris es mi héroe y que a lo mejor le pasan muchas cosas, pero que a lo mejor no le pasa nada. Me lo voy a creer para entrar al juego estético del plano secuencia, que te lleva a la postura antibélica de esta reunión en el bosque. Porque hay un suspension of disbelieving, o sea, tienes que tienes creer que que no le va a creértela, pegar nada. Sí. ¿no? O que se van a encontrar con esta serie de personajes que de repente es el de, ay, te topaste con el alemán más, o con la víctima francesa más, etcétera. José. También creo que esta parte gris, aparte de una intención narrativa, también tiene que ver igual con como contexto histórico del tipo de soldados que estaban yendo. O sea, algo muy interesante también bajo el contexto de la Primera Guerra Mundial, a un nivel incluso narrativo, y decirlo muy cruel, que es una guerra aburrida, es porque siempre lo piensas, o se piensa más bien, es una guerra mundial era como los buenos contra los malos nazis que querían conquistar el mundo con sus ideologías. En Vietnam, el bueno siempre era Estados Unidos, ¿no? Aquí realmente, en la Primera Guerra Mundial, la gente luchaba por honor. O sea, tenían como esta parte old school de vamos a ir a luchar porque queremos a nuestro país. Y esa es la parte muy dolorosa de esa guerra, que eran gente joven, la generación perdida que llamó Hemingway, que solamente iban a pelear porque querían hacerlo. En el documental que decía Diana justo de Peter Jackson, lo mencionan mucho. Niños de 15, 16 años enlistándose porque era lo que se tenía que hacer, porque era algo inimaginable. Incluso me acuerdo Es lo que es un sentimiento de pertenencia y patriotismo. En The Big Parade también hay una parte en que está el protagonista con su novia y le pone el uniforme y le dice, te ves guapísima el uniforme, cuando no sabe lo que eso representa. Entonces, al tener estos héroes que eran completamente anónimos, también siento que es lo que quieren representar de esta gente, y porque hablan, hay una parte como cualquier película bélica que hablan acerca de su vida que dejaron atrás. Y aquí son personas completamente comunes y corrientes, con un jardín en Inglaterra. Y llegarlos aquí y ponerlos bajo este contexto de convertirse en héroes sin siquiera pedirlo. Y también creo que se habla mucho en la película de cómo cualquier personaje anónimo, de un día para otro, en cuestión de horas, puede volverse héroe. Y eso es algo que la verdad la película tiene ese contexto antibélico en decir, vean lo que destrozamos, vean a la gente que peleó y al... Ay, iba a ser un spoiler, no. Bueno, no, mejor no, ya, me callo, paso la pelota, que sí iba a ser un spoiler. Bueno, después de platicar un poco de los personajes, ensuciémonos las manos con el asunto de la dirección, la fotografía, el diseño de producción. Creo que en esta película es difícil separarlos por completo. Hay un ejercicio en el que precisamente se van tomando de la mano. ¿A quién le destacarían cierto crédito? A Sam Mendes por ser el capitán del barco, a Roger Deakins por ser el capaz de ejecutar esto, al diseño de producción por ser capaz de crear este ambiente en donde te vas a poder mover. ¿Quién quiere echarse ese trompo a la uña? Yo nada más quiero sacar de la jugada al pobrecito de Thomas Newman, que de por sí de por sí es el menos favorecido de la familia Newman. Hay algo importante. Saludos, Randy. Saludos, Randy. Sí, siempre, como no, Randy Newman. Hay algo importante, si nos regresamos a Rescatando al Soldado Ryan, cuando la escena de Normandía, cuando el ataque al pueblo, cuando las escenas de acción, de batalla, el maestro Spielberg le dijo a John Williams, maestro, ahí no va a haber música.
Usted entra en los créditos de inicio, en los créditos finales, 2 o 3 codas melancólicas de corno inglés por ahí, y no le quiero ensuciar su trabajo. Aquí el terrible problema, la proyección que vimos fue estupenda ahí en Universal. La música de Thomas Newman se pierde absolutamente por todos lados. Eso, señoras y señores, no se hace. Generalmente se le pide al compositor que o haga el inicio y haga el final, porque tienes tal trabajo de diseño sonoro que de repente la música sale perfectamente sobrando. Si estamos hablando de una cuestión inmersiva, pues en la guerra, diría, como pasa Alicia García Diego, dice, qué padre que tuviéramos a la London Symphony Orchestra cuando nos sentimos mal. Musicalizando el momento. Hubiera sido mucho más ominoso sin música 1917 y que tengas estos chanclazos, estos golpes, estas balas. Pobrecito Thomas Newman, yo creo que aquí va a ser el divorcio con Sam Mendes, a mí me gustó, o sea, justo la secuencia que es el tráiler, cuando aparecen las letras 1917 y él está corriendo. Justo, o sea, esta escena a mí sí me emocionó y también tiene que ver por la música, pero sí me recordó, bueno, o sea, Christopher Nolan con Hans Zimmer en Dunkirk. Ellos, o sea, abusan de este Es el otro recurso. extremo, quizás. Sí. Es el otro extremo. Y me recordó también una parte de La delgada línea roja, donde Terrence Malick le dice a Hans Zimmer, bueno, aquí sí quiero en esta parte donde el ejército está entrando a esta villa y atacar a todos. También Hans Zimmer se destrampa. Déjate ir. ¿no? Es como o sea, es como ir. Hans Zimmer haciendo... Ajá, y entonces ahí no hay problema. Aquí es la prueba de lo que acaba haciendo en Dunkerque. Claro. En Dunkerque, Sí. Aquí el rollo es muy sinfónico. Sí, quizás esa secuencia fue la que a mí más me emocionó, pero sí todo lo demás, o sea, el score sí como que... Se pierde muchísimo. Lo perdí un poquito. No le Está un poco aporta... manipulada. Hay una escena muy clave después de que cae un avión, que la música está así como de novela, pasa lo que tiene que pasar y se acaba. Y fue así de... ¿Para qué la pones? Sí, fue como video de Arjona, de que está pasando el taxi y sale un taxi. Dice que sale una mujer y pone una mujer en el video. Sentí esa parte, por lo menos en la parte musical, que ocurrió con esta escena sí fue ya de por sí es muy emotiva, no era necesario recargarlo en ese sentido. Pero a lo mejor, ahorita que estaban hablando, no sé qué tan difícil hubiera sido tener estas 2 horas continuas de acción sin tener como algún canal musical también acompañando toda esta acción. No sé qué tanto hubiera cambiado. Pero, yo como la dices, habría hecho más score mínimo. sólida en cuestión de crudeza, que es lo que a mí me falta, de inmersividad, Pero de meternos te hubieras quedado ellos. sin nada de música. Sí, claro. Cero. Mucha gente Entonces, lo ha hecho, sí. Poco, más puntualizado, quizás. Diana. No, yo sí, sin música no hay vida. No, a mí, o sea, me parece que se pierde. Me parece que hay momentos en donde se siente lo menos orgánico del mundo, como dices. Pero yo sí necesito la música. O sea, a mí sí hubo momentos puntuales en donde sí me elevó mi emoción. A mí lo que se me hizo raro es en algún punto sí escuché esa melodía de belleza americana. Sí. O sea, sí escuché esas tonaditas que dije, ¿qué onda? Sí. O sea, es el mismo, pero ese es el mismo director. No, es que no es el mismo, por eso salta. Porque no es el mismo Sam Mendes de Belleza Americana, ya también lo habíamos platicado. Sí. Es otro Sam Mendes que, tratando de responder tu pregunta, todo lo que no hizo la música, que se le encima a la película, creo que Sam Mendes sí se echa para atrás en cuestión de vamos a lucir al señor Dickens y vamos a meter toda mi historia, toda mi emoción en el diseño de arte para que Dickens le haga la fotografía y lo meta todo en este plano secuencia. ¿Cede protagonismo Méndez? Y lo hace, o sea, a favor de Dickens. No, exacto, entendiendo que es a favor de la película. Sí, y creo pero que hace bien. Dejar un es poco, nuevo. exacto, el tótem, ya sabes, el ladrillo sagrado del director y que siempre es una película y nunca no es ceder nuevo. que probablemente en este caso sea distinto. Si recuerdan Belleza Americana y Camino a la Perdición, estaba con un viejo sabio roble llamado Conrad Hall, y esas 2 películas ganan mejor fotografía. Entonces ahí les encargo, el maestro Sam Mendes de repente tiene buen fotógrafo. Bye, adiós. ¿No? Fotografía, Sí, pues es que entrar en los terrenos de Roger Dickens. es la película de Roger Dickens. Igual, digo, está feo quitar a Sam Mendes de todo esto, pero... ¿O es justo poner a Roger Dickens quizás en primer plano? Sí, para mí además él lo quiso así, ¿no? Él, o sea, se nota la confianza que le tiene y la admiración que le tiene. Porque, digo, uno también
después de ver una película, como que estás, yo mi reflexión que hago siempre es como pensar cuando la vi, qué es en lo que siempre estuve pensando cómo lo hacía, ¿no? O sea, haz de cuenta, veía una escena y yo decía, híjole, ¿cómo lo hizo Roger Deakins? ¿Y aquí qué hizo, no? Y cómo se metió en esto y luego se sumergió y a partir de todas esas veces que pensé en él, pues llego a la conclusión de que me la pasé pensando en todo el trabajo magistral que hizo él, ¿no? Y todo está hecho, como lo dijeron, para que él nos entregue una fotografía increíble. Todos trabajaron para él, creo que al revés de que todos trabajaron para el director. Creo que va para allá. Hay un doble truco, ayúdame. Roger Deakins no solamente logra hacer un enorme y eficiente plano secuencia, sino hay muchísimos momentos y postales en los que la puesta en escena, la iluminación, merecen por sí mismo un reconocimiento. Sí, creo que sí que hay crédito a Sam Mendes, un buen líder sabe cuándo delegar, y eso fue lo que hizo en esta película. Y también, después de Deakins, lo que hizo con Blade Runner 2049, que es probablemente un portento visual a nivel histórico, ya atreviéndome a decirlo. Creo que en esta ocasión, justamente, más allá de los trucos de los planos secuencias, o el plano secuencia más bien, sí, es tal vez la gama de color. Vemos cómo... porque claro, empezamos en la tarde y vamos a acompañarlo hasta el siguiente amanecer. Eso y también por todas las texturas que pasa la película. O sea, empezamos con este prado verde en el cual todo hay paz. La parte de trincheras, la parte en que pasan por Dead Man's Land, o sea, todo eso está increíble. La parte de la noche, probablemente la secuencia en la que están en el río, es algo que te transmite el frío que estaba ocurriendo. Y al final, cada pequeña secuencia que compone... también otra cosa, lo de las batallas las batallas nocturnas, que pocas veces habíamos visto así. Una acción continua a través del lugar donde no existe luz. Y cuando empiezan a salir como las bengalas, son partes que te quedas anonadado viendo qué es lo que está ocurriendo en la pantalla, sabiendo que hay una historia que se debe de cumplir. Por un momento también ya dije, si lo tiene que hacer, pero que siga la película, que siga pasando, que queremos seguir viendo esto. Entonces creo que el crédito es de ambos. También el diseño de producción, eso creo que es una parte fundamental. Había muchísimos detalles, tanto de los uniformes, sobre todo de los cascos, de las insignias, que sabías que no solamente hubo una investigación detrás, sino que seguramente es con material que existió hace 100 años. Y eso es algo que es fundamental para tener una complejidad en una película, y sobre todo bélica. El diseño de producción, la posibilidad, capacidad de recrear un universo en el que vas a mover esta historia, es tan protagonista, como hemos dicho, como la dirección y la fotografía. Sí, porque más allá de lo meramente anecdótico, de la misión, ¿no?, del pueblo destruido, de los colores, creo que sí hay una idea de ir sumergiendo a estos personajes en un infierno del que no hay salida, que es justo empezar a trabajar la idea de no vas a salir de aquí, cumplas o no cumplas la misión, ¿no?, que es un poco también el juego al que tenemos que entrar en la película. Sí. Y justo la parte del pueblo abandonado donde se ilumina con todo, con las bengalas, que ya había pasado en Sin Novedad en el Frente, ¿no? La escena del cráter, ¿no?, cuando los dos soldados están ahí encerrados, que es como el mini infierno del que yo creo se inspiraron para sacar este gran infierno en el pueblo. Creo que esas figuras, esas siluetas, esos colores, lo que ves y lo que no ves, ¿no?, incluso a la vaca en el prado, todo ese tipo de cosas es irle diciendo a la gente, estos más que salir de las trincheras, se están metiendo en un infierno. O sea, sí hay un manejo de símbolos y de metáforas mucho más allá de lo anecdótico, que están, por supuesto, muy bien acomodados en el montaje completo de la película. Están sus descansitos, pero sabes que cada vez que respiran van a caer más bajo. Y es ahí donde yo creo que de nuevo el diseño de producción y el diseño de arte está hecho para que Deakins diga, ahora va la mía. O sea, no estoy diciendo que no lo hayan hecho así. Lo que estoy diciendo es que efectivamente el líder dice, yo voy a poner mi nombre en la película, pero ojo, es para todo esto. Para las leyendas, para mi fotógrafo, para mi diseño y para mis actores grises, ¿no? Creo que ese es el gran acierto de esa parte de la película. Hay, además de todos estos elementos, una parte atractiva, quizás secundaria, que es la aparición de algunos rostros y nombres conocidos en momentos puntuales. Haces un gesto medio raro. ¿Te gustó? ¿No te gustó ver a Benedict Cumberbatch, a Colin Firth? Y a Richard Madden, no. ¿Esperarías que les hubieran dado
o roles más importantes o simplemente que también lo hagan todo el mundo? No, esperaría que no hubieran salido. Pienso en Tom Holland, tú mencionaste, además fue candidato en algún punto para interpretar a uno de los protagonistas y hubiera sido horrible, no porque él no pueda, sino porque no va por ahí la película. Pero sí, justo cuando sale Benedict Cumberbatch, Colin Firth al principio no, porque todavía a lo mejor no estoy inmersa como en este mundo, que cuando llega la cara de Benedict Cumberbatch, uno se sale tal cual de donde está sumergido. Claro, de eso para decir, ¡ay, Benedict Cumberbatch! Y entonces a mí me sacó completamente como de esa experiencia que estaba viviendo. Quiero escuchar sus opiniones alrededor de la experiencia combinada con la narrativa, porque algo que además que el propio Sam Mendes ha comentado y que es parte de la tendencia en un formato de contenido que estamos viendo es apropiarse de la narrativa que conocemos en los videojuegos. Primera persona en el que tú acompañas a este héroe o a este figura principal y demás. ¿Qué piensan de esta apropiación, del uso de este tipo de narrativa, que además es muy moderna, muy atractiva y tiene sus pros y sus contras? Y que hasta en el porno ya se usa. Sí. El point of view es muy popular. Bueno, yo lo que siento con esto es el juego que va haciendo Sam Mendes y que, bueno, el público que no sabe mucho del lenguaje cinematográfico puede ver de forma muy enriquecida. Realmente no es tan enriquecido como parece, porque o vas atrás, o vas adelante, o vas a un lado, o vas al otro, o vas arriba. Ya no hay más planos que hacerle, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narración en primera persona, o en este falso primer plano, ¿no? Porque lo que mencionas del videojuego es, tú serías el soldado. Sí. Y nada más se ve la punta de tu rifle, tú mira y como todo el mundo lo sabe, cómo vamos caminando. Aquí tú vas detrás del soldado. Y la narrativa en ese sentido se vuelve como lo que descubren Henry James y algunos de los narradores de finales del 19 del point of view. O sea, la famosa narración de la otra vuelta de tuerca de Henry James. ¿Qué haces cuando un personaje te cuenta una historia? Pues te la tienes que tragar, porque no hay de otra, no hay un punto que la contradiga. Entonces, aquí lo que le pasa a estos soldados, a estos jóvenes soldados, es el recuento de esos horrores de la guerra, el recuento de finalmente no llegar a nada. O sea, si les decimos que la toma final es un árbol, no les estamos diciendo nada. Pero a mí me gustó mucho. Creo que contarla como el soldado Ryan hubiera sido un remake. Sí. Contarla en este primer plano donde vas caminando con él y la claustrofobia se va haciendo cada vez más fuerte y el horror de la oscuridad y el horror de la incertidumbre, creo que fue un gran acierto narrativo por parte de Mendes, ¿no? A mí me encantó que sí fuera un road trip en plena guerra. Creo que eso es interesante. Ya había escuchado algo así de lo del videojuego, que parecía que eran como pequeñas misiones. Así como nivel 1 tienes que pasar, tienes que llegar al... El No Man's Land. Call of Duty. Segundo, la casa abandonada. Exacto. Y que cada tienes como, ahora recoge esto te va a servir después. Ahora, deja tu rifle y agarra otra cosa. Deja tu casa. Y hay jefes. Si no lo pasas como, puta, ya aquí, guardas aquí el videojuego, entra en la siguiente vida. Pero a un nivel, también creo que narrativo, esto que fuera un road trip, no es algo nuevo, evidentemente, en el cine, pero sí el acompañamiento. Justo creo que en algún momento parecías que eras tú el tercero que estaba con ellos, que estabas viendo lo que ellos estaban viendo. Hay algunas escenas, hay una específica en que hay algo que te llena de polvo, o sea que a los personajes los llena una gran ola de polvo, y también tú sientes ese como dolor en la garganta por cómo está establecido. Y creo que eso, que te acerque a una narrativa en ese sentido, que te puedas sentir parte de una película en la cual el objetivo es llegar del punto A al punto B, creo que eso fue lo que a mí, a un nivel de experiencia que dices, fue lo que más me llamó la atención y lo que para mí fue muy enriquecedor. ¿Fuimos el tercer miembro de esa misión? ¿Lo sientes como en ese tipo de experiencia? Sí, totalmente. Y sobre este plano secuencia a mí me gusta mucho que sí juega con espacios y con ángulos, lo cual le da también un respiro, ¿no? A veces seguimos a los personajes por atrás, por adelante, a veces se alejaron un poco y la cámara se metió, más bien se quedó afuera en lo que el personaje cruzaba una casa, y siento que eso también te ayuda un poco a ver este entorno, que es justamente la Primera Guerra Mundial, que si no de otra manera tampoco podrías experimentar mucho. Me gusta totalmente, siento que acompaño a este personaje cuando se sube al camión, cuando se baja, porque además justo estos pues o cortes o movimientos imperceptibles de la cámara que
que tienen que acompañar al personaje tomando en cuenta todo lo que cuesta cargar el equipo, y todos son muy smooth, como suaves, delicados. Sí, sí, muy orgánicos, ¿no? Y eso también sí hay un punto, a mí esto del point of view no me gusta nada, porque a mí me marea un poco todo eso, ¿no? Este movimiento. Afortunadamente esta película no recurrió a eso únicamente, pero sí... A recargarse demasiado en el cámara en mano detrás de alguien. Sí, la Steadicam aquí corriendo contigo todo el tiempo. Sí, porque eso marea. Se volvieron demo del Steadicam, ¿no? Claro. Y que además hubo un momento en el que fue la referencia al utilizar Steadicam para todo y que se vea que estás caminando detrás de. Sí, yo creo que de nuevo, más allá de lo anecdótico, el acierto de haber pensado todo como en una gran toma larga, suma incluso a lo emocional. Es decir, tenemos una misión, ya lo dijeron, punto A, punto B, incluso les dicen por dónde ir, tú tienes que hacer el mapa, ¿no? Pues si te dan el mapa y te dan una brújula, pues dices, claro, ¿y a qué hora empiezan a pasar cosas? Lo que hacen es justo en el plano secuencia y con un montaje interno, ahí sí, muy interesante, ¿no? Tienes tus close-ups, tienes tus long shots, tienes un discurso visual muy bien marcado. La película se vuelve laberíntica y en lugar de ir del punto A al punto B, tienes que ver de aquí al siguiente metro cómo le voy a hacer. Y eso funciona justo por las decisiones de fotografía y la decisión del montaje interno en una toma muy larga, que no los vemos a ellos todo el tiempo en plano, en long shot, no los vemos a ellos todo el tiempo en medium shot. Sí hay un montaje muy claramente establecido que en lugar de marearte, que es lo que no queríamos, te mete en un laberinto, en una misión que supuestamente era del punto A al punto B. Ese laberinto se suma al infierno que ya nos están haciendo crecer conforme la película avanza, y la película es tremendamente emocionante justo por eso. Sí, creo que es como una coreografía dentro de un laberinto. Exacto. Es eso, sabes que Esa es una muy buena definición. en esta parte vas a tener que hacer tal cosa, bajo esos planos, y eso es lo que queremos contar. Ya pasaste esa misión, viene la siguiente. otra. ¿Cómo lo vamos a tener? Porque tenemos 10 minutos. ¿Cómo vamos a contar eso en 10 minutos? Tal. Creo que eso sí se vuelve directamente eso. O sea, me gusta cómo hace referencia que cada misión, por llamarlo así, es un microinfierno. Sí. Sabes que debes de llegar, dentro de ese A al B, hay pequeños laberintos ahí. Y cada uno te va o deshumanizando o encontrando algo que te va a complicar tu misión. Y yo quiero retomar algo de lo que decías en cuanto a la experiencia, que somos el tercero o el segundo, dependiendo del tramo de la película que vayamos. La sensación ahora sí las sensaciones, ¿no? El polvo que te asfixia, el que te cortes la mano con el alambre de púa, el que andando entre los muertos de repente le metes la mano en la cabeza agujerada a un tipo y traes pedazos de sesos en los dedos. Eso en los videojuegos funciona muy bien, y a Sam Mendes le funciona muy bien ponerlo enfrente de la cámara, ¿no? Y mencionar que también en estos meses se proyectó en la Cineteca Nacional una película china de un director que se llama Bi Gan, que se llama Largo Viaje hacia la Noche, donde la primera parte es una película normal, convencional, un tipo recordando al ser amado que se le fue, entra a un cine, se pone unos lentes de 3D y arranca 50 minutos un plano secuencia ininterrumpido. Nada más para que vean que en todos lados están cosiendo las mismas habas. Ahora con la tecnología digital, la realidad continuada se está volviendo una realidad muy importante para el cine. Sí, que creo que es o sea, responde también la película a todo lo que hay afuera de la industria. O sea, los videojuegos obviamente es una clara referencia, pero obviamente todos ya están haciendo de unos años para acá este plano secuencia, desde Cuarón, Iñárritu, El Arca Rusa. Exactamente, y ya es porque antes, hace muchos años, pues era solamente cinta. Ahorita ya es digital. Y aprovechando para ti mismo, ahorita que hablábamos de experiencia, hemos hablado de la importancia del diseño de producción y de la fotografía en esta película, y sabemos que uno de los temas polémicos de los últimos meses, si no años, es si hay una separación entre lo que vemos cine en una pantalla o en otra, cambia la experiencia. ¿Qué tan importante es para esta película la pantalla grande? Por estos factores que hemos dicho de la experiencia, de la producción, ¿qué tanto podría cambiar si la viéramos en otro tipo de pantalla? ¿Crees que funcionaría? O sea, al final de cuentas podría funcionar, podría llevarte quizás no a los mismos niveles de este mundo inmersivo,
pero su no. valor plus está en Su valor verlo plus en... es verlo en una En pantalla. abstraerte de todo lo demás, en que la oscuridad En te vivir en meta estos la pantalla. infiernos por niveles. Claro, porque lo que está haciendo la pantalla de cine en la sala oscura es jalarte hacia esa luz, ¿no? Entonces, si pierdes la conexión con el, híjole, ¿y en qué momento voy a ir al baño? No vas a ir al baño, no vas a ir al baño, porque ellos tampoco Sí, pueden vayan ir al antes, baño. por favor. Vayan antes, vayan Sí. después, pero si ellos no pueden, tú no puedes. Si eso lo ves fuera de una sala de cine, el nivel de inmersión y el nivel de conexión emocional con estos pequeños infiernos, con este laberinto, con este montaje interno, con este director que dice voy a contar las grandes hazañas de todos los soldados que vimos en el documental de Peter Jackson, pero metido solamente en 2 personajes, se te va. Claro. Yo lo que veo aquí es algo. Felipe Casals, en una conferencia que tuvimos hace poco, le decía a los jóvenes cineastas, ustedes ya no van a ser la generación que va a pensar un cine para la gran pantalla. Ustedes van a pensar en la generación que va a recibir el cine en los lentes, porque eso es lo que viene. ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cómo vas a contar historias para gente que se va a poner los lentes, se va a cruzar y se va a poner a ver una película? Ahora, Sam Mendes es una cuestión también generacional. Si tuviste un abuelo en la Primera Guerra Mundial, seguramente tuvo un papá o un tío en la Segunda Guerra Mundial y creciste viendo Patton, creciste viendo todo este gran cine bélico de gran envergadura, pues obviamente cuando hace su película bélica, la va a hacer para la gran pantalla. O sea, esto en un celular, la verdad, sería infame verlo de ese tamaño, ¿no? Otro contexto importante de cuando llegue esta película, la temporada de premios, y de la cual va a ser obviamente participante, quizás protagonista. Diana, tu opinión al respecto, ¿dónde la ves acomodada en esta temporada de premios? ¿Qué más? Se presenta en la recta final en la que tienen permitido estrenar para ser consideradas dentro de la Academia en Estados Unidos. ¿Llega bien? ¿Cómo ves sus posibilidades? ¿Llega con cierto ruido? ¿No tanto? Sí, la veo muy bien. Digo, pensando en cine bélico, creo que en el 2019 salieron muchas representantes de diferentes géneros que son películas que están muy bien, ¿no? O sea, pienso en comedia y tengo un ejemplo, pienso en cine bélico y pienso en esta película. Creo que, digo, todos ya concordamos que la fotografía va a estar ahí llevándose todo. Hasta Thomas Newman está nominado a los Globos de Oro, ¿no? Creo. Ay, pero bueno, los chiquito. Globos Compren mi disco para que vean la música. Sí. Bájenla de Spotify. Esa sí la puedes ver en tu casa, escuchar en casa, haciéndote estar en el cine. Pero y lo que decías de la experiencia es totalmente, creo que he escuchado yo mucho esta recomendación de nosotros y gente que nos dice, es que la tienes que ir a ver al cine, ¿no? Y entonces cuando ya te lo repiten tanto, a lo mejor pierde un poco de credibilidad, pero esta película sí la tienes que ver en el cine. Claro. Y tal como dijo Eric, tú la ves en una pantalla más chiquita y entonces sí vas a esperar mucho más de los actores, una historia mucho más fuerte que te atraiga, que como no la vas a tener porque el peso está en la parte visual, hasta vas a decir, esta película, ¿qué, no? O sea, ¿qué le están viendo? Lo cual es una tristeza, pero sí. Época de premios, bueno, lo primero que ya fue, AFI la consideró de las mejores 10 películas de 2019. Evidentemente, ahorita, aunque tenga pocas nominaciones para Globos de Oro, no se premian Globos de Oro la parte técnica, que es cuando viene la parte de Oscar. Creo que en general 2019, como ocurrió hace 20 años, ha sido un año tremendamente gratificante a nivel cinematográfico. Creo que Sam Mendes sí se va a colar entre los favoritos por mejor director, probablemente luchando con Scorsese. Creo que eso es como un hecho. Mejor película, como yo también. Mejor película va a estar. Actores no lo sé, pero no me sorprendería que pudiera colarse. Creo que el trabajo que hacen es justo. ¿Cómo haces algo tan invisible que se vuelva visible? Y ellos dos, aunque sabes que están ahí como un número más, como un soldado más, que solamente se conocen por el apellido y después ya les das un nombre, creo que eso es fundamental y ese sí es trabajo de Sam Mendes, que es un gran director de actores y que también en un cine bélico, o sea, ya con lo que hizo con Jarhead, que fue también tener esta parte del síndrome post-estrés, aquí que también lo hace. Hay una escena fundamental que creo que es a nivel actoral
cuando uno de los chicos se mete en el camión y todos están como jajaja, bromeando, y él acaba de pasar una experiencia traumática segundos antes, y el momento en que ya da como el snap es como, tengo que seguir con esto, ayúdenme a mover este maldito camión que está estancado, y todos los demás son como de, güey, relájate un chingo, relájate mucho. No, relájate un chingo. Y ya al final como... Sí, exacto. Entonces ya creo que eso sí es algo fundamental a un nivel actoral, y no me sorprendería, incluso creo que sería algo, una gran nota que podrían estar nominados a cualquiera de los dos actores principales. Wow, yo la veo más para BAFTAs que para Óscars. Ah, claro. O sea, creo que la Y sensibilidad... eso era lo que quería preguntar. Sí. Exacto, las academias tienen cierto perfil y preferencias y sabemos que el cine bélico es bien recibido por este perfil de votantes. Claro. Pero también dependiendo de nacionalidades. Sí, Golden Globe no le veo que gane nada. BAFTA yo creo que puede ganar No varios. por la película, sino por quien vota los Por Golden quien vota Globes. los Golden Globe. Yo creo que los británicos van a sentirse muy orgullosos de una película como 1917, pero en los Estados Unidos, hablando de la academia que vota por los premios Oscar, creo que tiene más posibilidades o Noah Baumbach o el maestro Scorsese o Jung Moon-ho, que va a estar por ahí, pero... O hasta Pedro Almodóvar. O hasta Pedro Almodóvar, pero yo no le veo la fuerza de otras películas de Sam Mendes para la hora de llegar a los premios. Sí, no, obviamente creo que todos estamos de acuerdo en que Roger Deakins sí va a ser. O Sí, sea, sí, ahora sí, este año no está Lubeski porque anteriormente siempre Lubeski le robaba Chances casi de todo. Rodrigo Prieto. A lo Ya mejor sé, Rodrigo Prieto. Prieto. Por sí. Irishman. Y que sea el coco, los mexicanos que seamos el coco de Roger Deakins, pero la verdad es que creo que en general sí todo, o sea, todos sabemos que la fotografía, es digo, a pesar de que Blade Runner 2049 fue el primer Oscar que recibió De 17 nominaciones. de 17 nominaciones, su primer Oscar. Ahora, ojalá este sea el segundo Oscar que tenga. Y Si tuvieran 500 pesos que le sobraron por alguna maravilla, milagro de la naturaleza esta quincena, ¿le apostarían a Roger Deakins como mejor fotógrafo para el Oscar? Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que Ahí es lo lo único tiene. que se podría llevar. Digo, no los tengo, pero sí. Sí, exacto. Pero No, en ¿dónde este puede? mundo imaginario donde tenemos esos 500 pesos. Ahí van, de sobra. van los míos por Roger Deakins. Sí. Sí, también. Probablemente el diseño de producción también esté Sí. por ahí. La parte de vestuario también. Maquillaje quizás se pueda colar. El diseño sonoro. El diseño sonoro. Y la edición también. Sobre todo creo que en edición ahí habría que pensar cómo se nominaría por toda esta parte, si es un plano, no es un plano, en No, qué pues momento es se que le es un truco. poco lo mismo que pasó con Birdman. O sea, Claro. sí hay un trabajo de edición. Lo que pasa es que a veces, especialmente pensando en los Globos de Oro, quien vota los Globos de Oro quieren una edición de taca, taca, taca. Exacto. Creen Que que se eso es, note. creen que eso es lo que hay MTV que finales hacer. de los 90. Aquí de nuevo. Entre más cortes es Sí, más sí, dinámico. El director da un paso atrás, ¿no? El diseñador de producción da un paso atrás, el editor da un paso atrás y dicen Roger Deakins, todo está puesto para él, incluso la edición. Entonces tampoco me extrañaría. Yo no sé de premios, yo opino lo mismo que José Antonio. Muy bien. Para entrar a la recta final, ¿se convertirá en una referencia rápidamente o a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cómo ven la evolución de estas películas? Porque estas películas tienen, ahorita lo acabamos de vivir, tienen muchísimas lecturas, pero también van creciendo y van volviéndose viejas, entre comillas, y las vamos leyendo distinto. Pero desde la mirada a la Primera, Segunda Guerra Mundial que no teníamos tan, hasta la manufactura y la narrativa atrevida, moderna, ¿cómo la ven envejecer? Yo creo, justo por lo que decía en un principio, que está en medio de muchas otras películas, creo que sí puede ser como una especie de primera inmersión para luego empezar a investigar, a ver y a revisar otras películas muy importantes del cine bélico universal. Y Como una buena puerta de entrada. Sí, es una gran puerta de entrada. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, está muy metida en nuestro tiempo. Técnicamente está muy metida en nuestro tiempo y nos está llevando a una guerra que prácticamente desconocemos, ¿no? Y si desde ahí llegamos al gran desfile, que es como la opción en español, Gran ¿no? Desfile. Llegamos al gran Rey. desfile, que es como la gran primera película de la Primera Guerra Mundial, conectando con Caballo de Guerra, o sea, creo que sí puede ser una muy buena entrada para gente o que nunca ha visto cine bélico o que no sabe lo que es un plano secuencia, que nadie tiene que saberlo, Claro. y que alguien que incluso quiere ver más películas de cualquier guerra, creo que sí es una gran puerta de entrada. O sea, si alguien es público joven, le va a gustar. Si alguien ya vio películas de guerra, por supuesto, le va a gustar porque funciona al revés, como aglutinador. Ahí la veo yo.
Sí, yo creo que también va a ser como referencia para en los estudios de Hollywood o futuros cineastas van a decir, es que quiero que mi película tenga esta secuencia que sea muy inmersiva como 1917, donde los personajes van así corriendo y hay mucha acción y demás. Creo que va a ser ejemplo en futuro como fue Salvando al Soldado Ryan, así quiero que la primera secuencia sea increíble como esta de Normandía y demás. O sea, creo que ahí sí la veo mucho. Sí, perdón. Ya de una vez, José Antonio. Yo lo veo a Sam Mendes siempre como un cineasta que en cierto punto se desinfla. O sea, ninguna de sus películas ha tenido ese estatus de clásico. Ni siquiera American Beauty es una película que la gente recuerde tanto como puede ser Matrix. O sea, pensando en ese nivel de recuerdo del gran público. Pero, bueno, apoyo mucho la parte cinéfila que menciona Eric. Apoyo mucho también que tanto Peter Jackson como Sam Mendes, que pertenecen a la misma generación de cineastas, nos remitan a la Primera Guerra Mundial, que ya es una guerra que ya cumplió 100 años, nos es muy ajena en muchos sentidos, pero también yo creo que podría sobrevivir también más como una película precautoria. O sea, tanto el documental de Peter Jackson como esta son decir, aguas chavos, un programa no se doble. Confíen, porque esto puede volver a pasar. La guerra no acaba. La guerra no acaba, la guerra es infinita y la guerra por eso es un plano secuencia, no tiene y nunca tendrá fin. ¿No? Sí, creo que va a ser una gran referencia a la Primera Guerra Mundial. Fue curioso, en Estados Unidos hay un museo en Kansas City que está dedicado a la Primera Guerra Mundial. Nadie lo conoce, nadie le importa. Pero a partir de Wonder Woman empezó a llegar mucho más gente por la secuencia de la Primera Guerra Mundial. Si eso logró Wonder Woman, que no era su principal objetivo, y esto, que está inmerso dentro de ese universo, creo que sí va a ser una referencia para futuras generaciones de saber qué pasó ahí, quién estuvo ahí, y tal vez no porque se luchaba, pero sí porque no hay que repetirlo. Creo que eso es lo principal de 1917. Creo que ya es como Sam Mendes regresando otra vez a las grandes ligas, pero también me gusta eso, que nunca ha estado ahí. No le interesa estar ahí. Sí. Sin embargo, sí ha dado como esos golpes de autoridad de saber el gran potencial que tiene como cineasta si no le importara tanto el teatro. Sí, eso. Diana. Para mí sí se va a convertir en un referente, pero un referente técnico, no tal cual un referente de la Primera Guerra Mundial, porque fuera del título, para mí, justo como son estas, no sé, pienso en estas películas navideñas que se desarrollan en Navidad, pero en realidad no son navideñas, como siempre hablamos de Die Hard, que las mencionas porque, sí, claro, está situada en esta época, ¿no? Pero no porque te retrate tal cual esa época y es lo que quieras destacar. Como referente técnico, creo que sí van a salir muchas cosas de ahí y sí vamos a recurrir a esta en ese sentido, en esa parte. Antes de pasar a una última ronda en la que quiero escuchar sus últimas opiniones, algún comentario que hayan dejado apuntado y que quieran externar, agradecerles que hayan estado aquí, que hayamos podido compartir esta conversación. Sergio, Eric, José Antonio, Josué, Diana, muchísimas gracias. Y Gracias. su comentario final, un resumen de esta experiencia, de esta película, de lo que más destacan, de algo que no hayamos dicho, si acaso hay algo que no tocamos y que quieran decir. Pues yo, digamos, de 1917 sí tenía muchas ganas de verla porque de hecho pude entrevistar a Roger Deakins en Comic Con Nueva York. Era un escenario extraño porque era Roger Deakins en Comic Con y era también Sam Mendes y demás, pero con quien pude platicar fue con Deakins. La verdad es que sí me dejó con muy buen sabor de boca, pero a la vez estaba muy nervioso porque era alguien como Deakins. Y sí, nada más como para mencionar que sí, él es como muy humilde, creo, porque cuando le pregunté, oye, ¿qué película es la que más mencionan cuando están contigo? Me dice, pues la de Sueño de Fuga, Shawshank Redemption. No estoy muy seguro por qué, que le gusta tanto a la gente, pero esa es una película que me mencionan mucho. Y hablaba de las cámaras que usó, que prácticamente se las hicieron para él solo. Y pues vaya, ya después de que ves la película o de que vi la película, sí dije, no, o sea, esto es todo lo que Deakins prometió, está ahí y es el Deakins que ha seguido estando a tope desde siempre. Gracias, Sergio. Reforzar un poco lo que ya más o menos pusimos en la mesa, ¿no? Hay una larga lista de películas que creo la gente tendría la oportunidad de revisar a partir de la experiencia de esta película. Las hemos mencionado todas por ahí y cualquier
que ponga ahí películas Primera, Segunda Guerra Mundial, sale la lista en Google. Pero sí creo que tanto lo que dice Josué como lo que dice José Antonio es muy importante, ¿no? Ver que a pesar de que le falta la crudeza que yo le demandaba pensando incluso en ilustradores del expresionismo alemán, ¿no? Que dejaron muy marcado todo el estrés postraumático de la Segunda Guerra, todo este choque del patriotismo que me lleva al combate y del horror que me traigo yo a la casa. Sí es una película que de alguna forma nos dice, la guerra sigue estando presente, este círculo no termina, y es el gran mensaje que me gustaría que la gente tratara de entender o de sentir, porque la película, repito, es más emoción que discurso, aunque el discurso apoya la emoción, la forma es fondo, a la hora de ver y de experimentar la película, ¿no? Yo creo que me quedaría muy tranquilo si la gente captara ojo, la guerra no está padre, en ningún momento, ni está, aunque la veas en Apocalipsis ahora, aunque la veas en Senderos de Gloria, es justo todo el discurso de, ojo, están mandando el absurdo del coronel mandando a la muerte a niños de 15 años. Esta película, en su nivel no realista, de este plano secuencia, ¿no? De tiene que sobrevivir todo a pesar de los embates del destino, está ahí. No busquen realismo porque la película no lo está dando. La película tiene un discurso arriba del realismo, ¿no? En la metáfora y en el símbolo. Claro. Bueno, yo diría nada más que, chavos, dense cuenta que esto es un trabajo en equipo. O sea, Sam Mendes es Sam Mendes, pero está Roger Deakins, está Dennis Gassner, Thomas Newman, su editor, cientos de miles de extras, cientos de miles de carpinteros que seguramente hicieron todo este trabajo de las trincheras. Y creo que el trabajo en equipo se nota, ¿no? O sea, aquí, aunque decimos estas cosas un poco complejas de dónde se pone Sam Mendes y dónde se pone Roger Deakins, finalmente hay un equipo, finalmente los ojos, los oídos de Sam Mendes ahí están en la película. Y creo que eso es una gran enseñanza para todos aquellos que quieran estudiar cine, hacer cine o que quieran al cine. El cine es un trabajo colectivo, ¿no? Bien. Ahí está. Lo que rescato de esto es que el cine nos puede seguir sorprendiendo. Es una película no basada en un libro, no basada en una franquicia. Sí. Es un guión original, sí, de anécdotas del abuelo de Sam Mendes, pero cómo nos puede sorprender, no solamente a través de este guión, sino de cómo contarlo. Fondos forma completamente. Creo que es lo que más me gustó de esta película, y sobre todo que puede ser un acercamiento para entender esta época de los primeras décadas del siglo XX, de todo lo que transformó. Gracias a la Primera Guerra Mundial conocemos el cine como es ahora. Estados Unidos se convirtió en una potencia, hizo el Star System, y pequeños países afectados por la guerra, ahí surgió el expresionismo alemán. También a través de todo lo que pasó en Francia, que dejaron de estar estas grandes películas mudas de ahí, es cómo se construyó la sociedad en la que aún vivimos a partir de ese conflicto bélico, y si eso ayuda un poco para entender esa época e estar un poco inmersos en este legado cultural que nos dejó, que uno que está a través de una película así. Pues yo lo que me quedo es con un gran ejemplo de que historias, sucesos que hemos visto retratados en millones de lados se pueden contar de diferente manera, sin necesidad tampoco de irse al extremo y tratar de dar una propuesta completamente innovadora. O sea, son con pequeños cambiecitos que son muy significativos, en este caso esto del plano secuencia, que se puede, ¿no? Yo veo estas cosas y siempre es un ejemplo para mí de las historias que uno piensa que a veces ya se contaron todas y ya no hay para dónde voltear a ver. Están ahí siempre y cuando se puedan tratar de una manera diferente. Y también todo esto del plano secuencia, sí es un ejercicio hasta para ponerle a alguien, después de haberla visto y disfrutar la experiencia, como de a ver dónde encuentras que puede haber un corte, pero como algo bueno, no en el sentido de te das cuenta, no, o sea, pero es casi imperceptible de lo bien que está hecho, ¿no? Esto que decíamos hace rato de la edición, uno piensa que la edición tiene que ser demasiado evidente, tienes que haber cambiado del color rojo al azul y entonces ahí notaste que sí hubo una edición, pero estas partes imperceptibles, voy a decir una cosa muy cursi, pero son cosas del detrás de cámaras como magia, que sí hay una razón de ser o no funcionaron tal como magia, pero sí se tiene que entender también que un plano secuencia, por más que se venda una película así,
tiene ese mismo, es un logro a pesar de que tenga cortecitos, ¿no? O sea, porque la gente también es como, no, es que yo me la pasé buscando los cortes y es como, no, o sea, creo que en la parte, yo lo hice, la verdad, pero eso también ese es el logro, ¿no? Como decirte es un plano secuencia, pero sí tiene esta parte de ese trabajo detrás, ¿no? Sí es una película que totalmente de mis favoritas del año, y sí como un referente de, pienso también entre Navajas y Secretos, que sí eso es lo mismo, es una película que trata un tema que hemos visto millones de veces, quién es el culpable, pero de una manera diferente, y creo que en esta época necesitamos encontrar estas voces que no necesitan traernos una historia súper loca, sino solamente contarlas de una manera pues, diferente, ¿no? Aportar algo. Muchas gracias. Yo me quedo con la conversación con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y con la oportunidad y la invitación de Universal Pictures que nos dejó platicar el día de hoy de 1917. Diana, Josué, José Antonio, Eric, Gracias. Sergio, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes.